1352. El Sahara. El desierto más grande del planeta. Un desierto abrasador, tan grande como Estados Unidos. La prueba más difícil a la que se puede enfrentar un explorador. Ibn Battuta dejó Marruecos a los 21 años y juró que nunca recorrería el mismo camino 2 veces. Exploró más de 40 países, pero esta fue la primera vez que estuvo en el Sahara. Pero en esta ocasión, el Sahara tenía la clave para la supervivencia de la humanidad. La peste se propagó por Asia, Europa y el Medio Oriente. Había acabado con una quinta parte de la población mundial. Pero el Sahara es una barrera contra la pandemia. Con temperaturas de hasta 57 grados centígrados. La peste no puede sobrevivir al calor del desierto. Pocos seres vivos pueden hacerlo. La vida de Ibn Battuta dependió de sus compañeros de viaje, los Tuareg. Son nómadas de África del Norte que han vivido en el Sahara por más de 1000 años. Comercializaban algo que hoy en día damos por sentado, pero que fue uno de los productos más valiosos del planeta. La sal. La sal era lo más importante. Marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. Antes de que existiese la refrigeración, la sal era la clave para preservar la comida. Absorbe el agua y evita que las bacterias se desarrollen. La comida conservada con sal dura hasta 1 año sin descomponerse. El tener acceso a la sal determinaba si eras poderoso o no. No se podía enviar a un ejército a otro continente ni recorrer grandes distancias sin provisiones si éstas se dañaban, si no las salaban. Los Tuareg descubrieron una gran reserva debajo de sus pies. Hace millones de años, el Sahara era un mar. Cuando el agua se evaporó, dejó grandes depósitos de sal. El comercio de sal es el sustento de los Tuareg. Ellos explotaron la mina en Takhasa, en el medio del Sahara. Luego caminaron cientos de kilómetros al sur, hacia los mercados de las grandes ciudades del imperio de Malí, Yené, Gao y Tombuctú. Después de pasar 2 meses en el Sahara, la caravana de camellos de Ibn Battuta llegó a su destino, las ciudades de Malí. Los viajeros no le temen a nada. Ellos me regalaron comida y fueron muy generosos. Que su Dios los recompense por su bondad. Los comerciantes Tuareg pudieron negociar su valiosa carga. En Malí, la sal tenía tanta demanda que se intercambiaba por oro. Hoy en día, la mayor parte del oro se extrae de las profundidades de la tierra. En Malí, mana del sustrato del río Níger.
Hasta ahora, prácticamente 2/3 de las reservas de oro que se conocen están en África Occidental. Es por eso que los gobernantes de Malí terminan siendo algunos de los hombres más ricos del mundo y sus ciudades centros de aprendizaje. La Universidad de Tombuctú, una de las más antiguas del mundo, la primera en África subsahariana, alberga hasta 25,000 personas. Una cuarta parte de la población son estudiantes. Más de 300,000 rollos de pergamino. Una de las bibliotecas más grandes del mundo islámico. Eruditos de muchos lugares iban para allá a estudiar los pergaminos. Era una red mundial, el lugar donde se conservaba la información. Esta fue la era dorada de África. Al sur, la Gran Zimbabue, una reluciente ciudad de piedra, lugar legendario de las minas del rey Salomón. En la región montañosa de Etiopía, un antiguo imperio cristiano que afirma descender de la reina de Saba. Y en la costa este, Kilwa, uno de los puertos más activos de África. Ibn Battuta regresó a Marruecos y escribió el informe más antiguo que se conserva sobre Tombuctú y la riqueza de África. Los Tuareg se llevaron el oro a través del Sahara. Su destino, Europa, atravesando el Mediterráneo. El oro africano fue la clave de la explosión de ideas más grande que ha conocido el mundo oriental. Enriquecería a algunos hombres y a otros los haría temerarios. Venecia, 117 islas unidas, se convirtieron en un próspero centro de comercio. Seda del Medio Oriente, especias de la India y la clave de su riqueza, oro de África. «70 años antes, la peste había matado a la mitad de la población de Venecia. Pero en la historia de la humanidad, los desastres traen oportunidades. Venecia es la cuna de la banca moderna y de las finanzas, la cuna del capitalismo. En el siglo XV y XVI, Venecia era el lugar indicado, el lugar ideal. En Venecia, el oro africano se acuñaba en ducados, una moneda internacional. Los comerciantes les confiaban sus ducados a hombres como Pietro Venier. La banca moderna comenzó en Italia, en las banchi, la banca donde el dinero cambiaba de manos. En los bancos se solicitaban préstamos personales y créditos comerciales. Algunas de las cosas que se hacen actualmente. Hombres como Pietro Venier financiaron el Renacimiento, el mayor florecimiento del aprendizaje y la cultura que la humanidad ha conocido.
Después de la devastación que causó la peste, un renacer. Realizaron obras de arte, arquitectónicas, palacios, escuelas, academias. Todos los tipos de arte humana florecieron donde la banca prosperó. A 8.000 kilómetros, China estaba a punto de renacer. La clave, un invento mortal. Durante siglo y medio, los mongoles gobernaron China. Pero la peste mató a millones de personas, lo que les hizo perder el poder. En 1356, en las afueras de Nankín, 3 personas planearon una revolución. Su líder, Zhu Yuanzhang. Zhao Yu no era solo un soldado, sino también una de las mentes brillantes detrás de la operación. Los soldados mongoles fueron entrenados para utilizar un arco y una flecha, con una exactitud mortal. La respuesta de Zhao fue la pólvora. Inventada 300 años antes por monjes chinos, quienes buscaban el elixir de la vida. Era una novedad. Generalmente se usaba en fuegos artificiales, hasta que se dieron cuenta de su potencia como explosivo. Zhao diseñó un arma que llamó trueno humano. Una pequeña piedra impulsada por una carga explosiva. Una combinación letal. Se había reescrito el futuro de la guerra. Zhu enseguida vio su potencial. La confianza en Zhu se pondría a prueba al enfrentar a los mejores combatientes del planeta, los mongoles. 150 años después de que Genghis Khan invadiera su tierra natal, Zhu Yuanzhang lideró a los turbantes rojos hacia la ciudad de Nankín. Era un ejército de campesinos que desterraría a los mongoles de China. La clave de su estrategia, un arma que cambiaría a la humanidad. El arma de fuego. En los siguientes 12 años, los chinos expulsaron a los mongoles. Nankín se convirtió en la capital de la China libre. Zhu, un campesino huérfano por la peste, se convirtió en el emperador de una nueva dinastía china. Cuando Zhu Yuanzhang fundó su dinastía, la llamó Ming, que significa brillo. Los mongoles eran la oscuridad y él la luz. La dinastía Ming duró 300 años. Sus gobernantes vivían en la ciudad prohibida. Un extenso y lujoso complejo. Nadie podía entrar o salir sin el permiso del emperador. Se necesitó más de 1 millón de trabajadores y 14 años para construirla. En la frontera de China, había un proyecto de ingeniería aún más ambicioso. La fortaleza más grande del mundo. La comenzó el primer emperador de China y la completó la dinastía Ming. Más de 8.800 kilómetros de largo,
20.000 torres. La Gran Muralla China. Ahora, la tecnología desarrollada primero en China será perfeccionada en Europa. Cambió al mundo tan drásticamente como la pólvora. 1450, Maguncia, Alemania. Johannes Gutenberg. Orfebre, empresario, inventor de la imprenta. En la historia de la invención, esta sigue siendo una de las más maravillosas. No se debe subestimar el impacto que tuvo. En el siglo XV, en Europa, solo el clero y los ricos tenían acceso a los libros. Se necesitaban 3 años de ardua labor de escritura a mano para producir una copia de la Biblia. $700 años antes, los chinos habían inventado la impresión xilográfica, pero el proceso era lento y complejo. Todos sabían cómo utilizar la prensa de madera, pero su aporte fue convertirlo en un proceso industrial. Una fábrica de libros, nadie lo había hecho antes. Un orfebre de oficio tallaba letras en metal que podían cambiarse de sitio y volverse a ordenar. Una variedad infinita de palabras y oraciones. Para estampar el texto, usó un lagar modificado. Trabajó en su invención más de una década, pero se quedó sin dinero. Convenció a un empresario de que fuera a ver cómo funcionaba la imprenta y que invirtiera en ella, si de verdad funcionaba. Una vez que se alineaban las palabras en la página, se podía estampar una docena o miles de páginas, no importaba la cantidad. La era de la información comenzó en ese momento. Cada página impresa en los últimos 500 años se debe al invento de Gutenberg. Se estamparon 180 copias de la Biblia. Desde ese entonces se han impreso 6.000 millones. Actualmente se pueden producir libros 2.000 veces más rápido que antes. A medida que el conocimiento comienza a extenderse, el acceso a él se hace cada vez más fácil para cualquier persona como nunca se vio en la historia. El paralelismo que se hace sobre esto e Internet es una buena analogía. Un libro inspiraría a un hombre a navegar por los océanos y a cambiar el futuro de la humanidad. Su sueño estaba influenciado por un libro, escrito 200 años antes, pero que gracias a la imprenta se había convertido en un libro muy demandado. Después de la Biblia, el libro más leído en Europa era El Libro de las Maravillas, de Marco Polo. La épica historia de un comerciante veneciano y sus viajes al Oriente. Por la Tierra Prometida, Asia Central
y las abundantes ciudades exóticas de China. Apenas es posible escribir la grandeza de esta provincia. Aquí ellos tejen pañuelos de oro, además de cualquier tipo de prenda de vestir de seda. La ciudad tiene a comerciantes de grandes riquezas y un incalculable número de personas. Colón es el clásico ejemplo de una persona que, inspirada por la literatura, soñaba en grande. El hermano de Colón era cartógrafo. Juntos idearon un plan revolucionario. Dirigirse hacia el oriente, pero viajando por el oeste. No por tierra como Marco Polo, sino por el mar. Los cartógrafos de esa época no sabían nada sobre las Américas. Para ellos, ese doble continente no existía. Pensaban que entre Europa y Asia había un océano inmenso e intransitable. Colón pensaba que ellos estaban equivocados. Creía que el mundo era más pequeño de lo que se imaginaban y que era muy fácil navegar de Europa a China. Durante casi una década, Colón trató de buscar financiamiento para su loca idea. Fue rechazado por los gobernantes de Portugal, Venecia y Génova. Pero el poder estaba cambiando de dueño en Europa. ¡José! Con el uso de las armas de fuego. Los chinos no guardaron el secreto. Casi tan pronto como los chinos inventaron el primer arma de fuego, en menos de 40 años, esta llegó a Europa. En la historia del mundo, ningún invento se ha propagado tan rápido como el arma de fuego. 1486. Sur de España. 130 años después de los turbantes rojos, otro ejército rebelde lucha por su independencia. Usando lo último en armamento. El arcabuz. ¡Listo para el ataque, soldados! El arma de fuego mejoró cuando llegó a Europa por ensayo y error. Ellos buscaron mejorar su alcance, por eso aumentaron la longitud del cañón. Sabían que una carga mayor de pólvora permitiría que la bala llegara más lejos. El mayor avance fue el gatillo. Una palanca que controla un brazo, que lleva el cable encendido hasta la carga. Para ese momento, cada soldado estaba armado con un arma mortal, precisa y totalmente portátil. Lo que ocurrió en España ayudó a impulsar a Colón al Nuevo Mundo. Por más de 700 años, España estuvo gobernada por los moros, musulmanes del norte de África. Ellos construyeron sus ciudades con su propia arquitectura, centros de aprendizaje que preservaron el conocimiento del mundo antiguo. Pero los ejércitos españoles trataron de reclamar el país para la cristiandad. Obligaron a los moros a retirarse a África del Norte. Todo lo que quedó fue el reino de Granada, al sur de España. En los siguientes 6 años, ciudad tras ciudad, fueron cayendo ante los españoles.
2 de enero de 1492. El día que cambió el destino de la humanidad. Los monarcas españoles, Fernando e Isabel, cabalgaron triunfantes en Granada. Un cronista español lo calificó como el día más bendito. En la multitud, un hombre percibe una oportunidad. Cristóbal Colón. España es la nueva potencia europea. Fernando e Isabel financiarían el sueño de Colón. Su viaje bajo la bandera española. En una ocasión, el contacto entre el este y el oeste causó muertes y enfermedades. Pero la humanidad le había abierto las puertas a un nuevo futuro, aprovechando el poder del oro, las armas de fuego y la palabra impresa.